Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de JOPSA. Hoy viernes 10 de septiembre. Tengan muy buenos días todos. Hierro decorativo para cercas, rejas y barandas. Productos e instalación. Ese es nuestro tema de este viernes. Un tema muy interesante, muy importante y muy útil en todas nuestras casas y nuestras aplicaciones. De seguro que lo van a disfrutar tanto como nosotros. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos todos. Para los que nos conocen un poquito menos, este año en JOPSA estamos celebrando 75 años, desde 1946. Como saben, tenemos 3 plantas de fabricación, además de todos los otros productos que no fabricamos, pero que también ofrecemos a través de nuestras 13 tiendas en el país. Nuestras 3 plantas están enfocadas, la primera, la que llamamos de techos, en todos los productos de zinc y carriolas, productos que llamamos de roll forming, que proceden de las bobinas de acero. Tenemos una planta dedicada a las puertas multilock, todo lo que es hojalatería, los productos, los ductos para aire acondicionado, muebles de acero inoxidable. Esa es nuestra planta de hojalatería y puertas. Y también tenemos una tercera planta que se dedica al procesamiento de EPS. EPS es el poliestireno expandido, lo que conocemos como foam también, ¿no? Ahí tenemos los techos sándwich, tenemos las paredes PCH, los paneles de alambre para paredes que se repellan y facilitan y bajan la temperatura de nuestras casas también. Estamos presentes en todo el país, en todo el territorio nacional, con nuestras 13 tiendas en todo el país. Durante esta mañana y bueno, durante los próximos días, cuando quieran contactarnos, la manera más rápida y directa es a través de nuestro WhatsApp en línea, 6550-1921. También nos pueden visitar en nuestra tienda en línea, tienda.jopsa.com, una manera muy fácil también y muy práctica de encontrar los productos que estamos buscando y lo que no estamos buscando también, porque ahí nos ponemos a hurgar un poquito y encontramos muchas sorpresas y productos que nos convienen a todos. Y si gustan, también nos pueden visitar en nuestras tiendas de lunes a viernes, 7:30 a 4:30 p.m. y los sábados de 7:30 a 1 p.m. para los que nos gusta el tema de un poquito presencial, tomando todas las medidas de precaución de salud. Para los que nos están acompañando por primera vez y bueno, recordando un poquito la metodología, recomendamos ver este webinar, este seminario en una computadora de escritorio o en una laptop. Si lo hacen a través de sus teléfonos móviles o celulares, recomendamos ponerlos en posición horizontal para que puedan apreciar completamente el tamaño de las diapositivas. Y tenemos programado el día de hoy una sesión de aproximadamente 60 minutos, más lo que tomen las preguntas y respuestas, que sabemos que ustedes siempre nos preguntan muchas cosas y vamos a tratar de responder la mayoría de ellas. Recordamos para esas preguntas y respuestas enviarnos las mismas a través del botón de preguntas y respuestas, no a través del chat, sino a través del botón que está en la parte inferior de preguntas y respuestas. Ahí las vamos a ir retomando al finalizar la presentación y vamos a ir respondiendo la mayoría de ellas. Nuevamente, muchas gracias por estar con ustedes en esta mañana. Estamos muy felices de estar con ustedes. A ver, ¿por qué estamos aquí esta mañana? Como dijimos, vamos a aprender sobre los diferentes productos de hierro forjado, ¿sí? Cómo se pueden crear cercas, rejas y barandas con un estilo único. Vamos a ver también una segunda parte sobre el paso a paso de instalación de todos esos productos de hierro forjado, empezando por el diseño, el corte, la soldadura. Y vamos a ver al final el mantenimiento que se le deben dar a estas estructuras, ¿no? Empezando esa revisión anual. Es un seminario súper completo el de esta mañana, todo lo que necesitamos saber sobre productos de herrería para nuestros hogares. Y para iniciar en esta mañana los voy a dejar con Luca Serman, nuestro amigo Luca, que nos va a acompañar en esta primera parte de la presentación, viendo todo lo que es el tema de hierro forjado desde Arteferro. Luca, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos, Esteban, excelente como siempre, de verdad tu presentación son únicas. Muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más y bienvenido a todos los que están siguiendo este webinar. Estamos aquí para darle más o menos una presentación de lo que es Arteferro, nuestra compañía, hierro forjado italiano, y para que puedan aprender más cómo utilizar y todas las características y bondades que tiene nuestro producto. Vamos a empezar con algo rápido, que es la historia del hierro forjado, una historia que se tramanda de miles de años. Es un proceso
en el cual básicamente se transforma el material de hierro, material que son maleables y que se puede golpear, troquelar para darle una forma diferente. ¿Cómo se le da esta forma diferente? Calentando el hierro. Una vez que se calienta, entonces le damos forma, lo cambiamos, lo golpeamos, lo troquelamos y creamos una nueva figura. Esa es una transformación. Con esta técnica de moldeo podemos dar un estilo que sea clásico, antiguo o un poquito más moderno. O sea, tenemos una variedad muy grande de cosas que podemos hacer transformando el hierro, y eso es lo que hacemos nosotros en Arteferro. En Arteferro también me gustaría resaltar que nosotros también estamos en un año significativo, el 2021, porque cumplimos 50 años. Tenemos 50 años, nuestra compañía fue fundada en 1971. Así, y tenemos, yo diría, más de 25 años trabajando mano en la mano con OPSA. Así que lo agradezco muchísimo. Aquí le vamos a presentar un poco, como le acabo de decir, en 1971 nosotros nacimos como compañía en Italia, en el norte de Italia. Vamos a decir un pueblo de 10.000 personas cerca de Venecia. Bellísimo, un pueblito donde se tramanda de siglo en siglo el arte de la forja, de forjar. Aquí ven una foto básicamente de lo que era el almacén original, la planta de producción original. Y ahora en la mano derecha ya se ve el grupo como se industrializó más, un cambiamiento, un crecimiento espectacular en el curso de estos 50 años. Le voy a dar una fecha importante de nuestra compañía. En el 1989 creamos la primera compañía afuera de Italia para la distribución de nuestro producto, que fue en Madrid, en España. De ahí al día de hoy contamos con 22 sucursales en el mundo. Esta de España fue la primera. En el 1999, importante, se creó una de ellas en Miami, Florida, de donde le estoy hablando yo. Importante, ¿por qué? Porque la sucursal de Miami, Florida, es importantísima como servicio para el mercado de Latinoamérica. Efectivamente, clientes como OPSA, que trae su producto de Italia, a veces necesita un poquito de producto urgentemente, y aquí estamos como servicio para abastecer nuestro querido distribuidor OPSA. Entonces, esta es fecha importante. Y en el 2007, la compañía, modernizándose, creó una línea nueva, también una fábrica nueva de producto en acero inoxidable y aluminio para lo que son los barandales modernos, que se llama IM Design. Datos significativos, así, por ejemplo, en el 2014, emblemático, vamos a decir, el gobierno italiano nos entrega la responsabilidad enorme de volver a hacer todos los portones y la puerta del Coliseo Romano, una de las 7 maravillas del mundo. Eso demostrando la seguridad de nuestra compañía, la confianza que repones en proceso tan importante en nuestra compañía Arteferro. Eso es otro tema introductorio muy importante, porque yo a veces he escuchado en todos estos años que viajo por Latinoamérica, por el mercado latinoamericano, ay, que la moda cambia, la moda, el hierro forjado, a lo mejor. Es un error grandísimo. El hierro forjado nunca pasa de moda, nunca. El bonito y lo bello de este material siempre quedará, y siempre hay un espacio por ello. Y eso lo demuestran los números que crecen cada año. Eso en estos slides justamente le vamos a explicar el por qué. Porque es un material que se combina muy bien en muchísima parte de la casa, en muchísimas aplicaciones de la casa. Tiene variedad y diseño increíble. Tiene una durabilidad de décadas, muchísimas décadas. Es resistente y es fácil de limpiar. Una vez que el producto está pintado, muy fácil por el mantenimiento. Es por eso que nosotros decimos que la moda siempre vuelve, pero también hay cosas que nunca pasan de moda. Eso es el ejemplo del hierro forjado. Arteferro, como le explicaba anteriormente, ya el nombre lo dice, Arteferro. Ferro sería hierro en italiano, o sea, el arte del hierro. Esta tradición en Italia viene de miles de años y nuestro maestro Serrero la han seguido manteniendo viva hasta el día de hoy.
la materia prima que nosotros utilizamos, importantísimo, es material de primera calidad. Y eso se lo digo porque en el mercado se ha visto y se sigue viendo productos de mala calidad, productos que están vamos a decir, son como productos que exteriormente a lo mejor se parecen, pero que no tienen durabilidad porque la composición química es muy mala, muy porcentaje alto de carbono. Entonces, los productos arteferros solamente con material de primera calidad, materiales que se pueden soldar, que se pueden transformar y que no se rompen, no se quiebran. Por eso tenemos todas nuestras certificaciones de control de calidad, que son la ISO 9001, la ISO 14001, que es también ambiental, porque nosotros tenemos un ojo también a todo lo que es green, o sea, para el respeto del ambiente, que al día de hoy creo que es fundamental. No se puede producir afectando lo que es el ambiente, y nosotros estamos en primera línea en esta batalla. Además, con Arteferro, ¿qué es lo que tienen ustedes como instaladores? Tiene diseños exclusivos. Nuestra compañía produce más de 32,000 diferentes piezas de hierro forjado a catálogo. Y a esta le agregamos más o menos 2,000 piezas diferentes, especiales que los clientes nos piden, que se produce cada año. Entonces, un diseño exclusivo que no tiene nadie, patentado. La gran mayoría de nuestros productos están patentados por nosotros. Y, como le decía, la posibilidad, siendo fábrica, de poder hacer productos especiales a la medida que quiere el cliente. Aquí vamos entrando en el tipo de aplicaciones que permite el hierro forjado. Son muchísimas en el hogar. Vamos a empezar con la más popular de todo, probablemente, la escalera, la más emblemática. Escalera de hierro forjado, esto es entre las aplicaciones más usadas. Pero también balcones, muchísimos balcones de hierro forjado, puertas, portones de entrada, ventanas, recubrimiento de ventana, por ejemplo, de seguridad, eso se está viendo muchísimo. Muebles con los detallitos, las flores, la esfera, la punta de lanza, se suele hacer mucho mueble como cabezales de cama o muebles decorativos, faroles, lámparas y obviamente pasamanos. Excelente, Luca. Vamos a hacer un poco de interacción con nuestro público del día de hoy, con nuestros participantes. Y es que nos gustaría saber en qué les gustaría utilizar los tipos de aplicaciones de hierro forjado. Si nos pueden escribir en el chat, por favor. Si en escaleras, balcones, puertas, portones, ventanas, muebles, lo que ha mencionado Luca recientemente. Vamos a ver qué nos dicen en puertas, ventanas, portones. Puertas, portones, creo que es lo que más le gusta a la gente, Luca. Escaleras, Sí, portones, escalera. puertas. O sea, creo que es la aplicación típica aquí en nuestro país. Portones, ventanas. Excelente. Y yo agregaría uno más ahí que no pusimos, cercas, muchísimas cercas. Claro que sí, cercas. Como lo vemos en la foto aplicativa, el hierro forjado es un producto que se casa perfectamente para hacer cerca. Y ahí en Panamá hay muchísimo de lo que están presentes ahora en este webinar, seguramente ya lo instalaron. Excelente, excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Esto es lo que necesitamos nosotros saber y ya saben que en Hopsa pueden venir a buscar todos los productos que se están presentando el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la presentación. Y aquí entramos en cada uno de la familia de productos para presentárselo y para ver lo que hay disponible en OPSA para ustedes de Arteferro. Pasamano, barras y tubo. Ok, los pasamanos estamos hablando de barras de largo tamaño, normalmente de 10 pies de largo, que se utilizan para hacer por la parte superior del pasamano o la parte superior o inferior de una cerca o el marco de una ventana. Eso está disponible en muchísimos diseños según los gustos. Pueden ser martillados en las esquinas, pueden tener flores en la parte superior. Eso por todos gustos y colores, ¿verdad? Entonces, barra larga, eso es un producto, vamos a decir, de lo básico. Se puede utilizar justamente pasamano de una escalera o la parte estructural, como vimos, de un portón, por ejemplo, de una puerta.
3 metros exactamente, yo le dije en 10 pies son los 3 metros, que es la medida efectivamente que usamos nosotros en Europa. Secciones de estos productos, bueno, pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser redondas, pueden ser de material sólido, como pueden ser de tubos martillados, por ejemplo, para hacer el marco de un portón o de una ventana. Y para completar todo lo que es el accesorio, tenemos una línea completa de herrajes y paneles decorativos que ahora vamos a ver en los próximos slides. Aquí un ejemplo justamente de lo que le hablaba ahora, de los pasamanos, como pueden ser, por ejemplo, martillado en la esquina, con flores en la parte superficial, con esto sagomado. El tercer producto que ven ahí, por ejemplo, es una extrusión en caliente, es un producto que sale de una extrusión donde básicamente el hierro viene calentado y pasa en esta extrusión. Y después diferentes diseños y todos los terminales que pueden ser con la forma de puño o con la forma de lengua, como lo llamamos nosotros. Todo esto para completar el terminal de la escalera. Todo esto disponible en OPSA. Rosetas, eso es un producto que, por ejemplo, a nosotros en Arteferro nos encanta porque es propio uno de los emblemas del arte artístico. Son elementos que se pueden aplicar bien en cualquier aplicación, como balcones, como puertas, como ventanas, como la misma escalera. Solamente un elemento le puede dar un toque de elegancia y estilos increíble a una baranda que sea sencilla, hasta una baranda hecha con barra de 12 milímetros lisa. Si se le pone un panel decorativo en el medio, cambia totalmente el carácter y el estilo y la elegancia de la aplicación. Entonces, todos estos productos disponibles en OPSA. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí son otras rosetas y flores, por ejemplo, por muchos de ustedes que trabajan muebles, por ejemplo, o detalles artísticos. Todas estas flores, aquí tenemos solamente un pequeño ejemplo, porque en OPSA pueden encontrar una variedad con más de 50 diferentes tipos de estos accesorios. Entonces son hojas que tienen estilo redondo, flores redondas o flores con pétalos, como vemos en la última imagen, que se combinan también al tema de las rosetas. Rosetas también, aquí tenemos un ejemplo, pero en OPSA puede encontrar muchísima variedad. Bueno, rizos y espirales. Aquí estamos hablando de uno de los artículos básicos. Le voy a decir, así nació nuestra compañía Arteferro. No sé si han escuchado la historia. Cuando el dueño de nuestra compañía y fundador, él no tenía la cabeza de empezar un proyecto de hierro forjado. Lo que él quería hacer era tanque de guerra. Eso es lo que él quería hacer. Y cuando empezó a hacer todo su desarrollo del tema de los tanques de guerra, y la primera muestras y vamos a decir ideas prácticas de lo que tenía que hacer, le sobraba mucho material. Entonces, cuando le sobraba este material, en lugar de botarlo o mandarlo a la compañía que lo reutilizan, él decidió de tratar de ver cómo poder doblar este material para darle un uso, ¿verdad? Y con todo esto sobre que tenía, vio que podía hacer rizos. Y desde ahí abandonó el proyecto de hacer tanques de guerra en metales para hacer rizos. En el 1971, así, aunque no lo crea, así se creó Arteferro. Se creó por una idea equivocada, por algo casi de suerte y de casualidad. Entonces, nosotros tenemos mucho cariño al rizo, porque el rizo es lo que nos permitió hacer aquí ahora hablarle de eso. Desde los rizos, esta pequeña figura a forma de C o de S, que se puede aplicar en miles y miles de sitios en cerca, portones, escalera, fundamentales. Aquí hay ejemplo, como le decía, un elemento tan sencillo como una C o como una S en una barra vertical muy sencilla cambia totalmente el estilo, le cambia el diseño y le da una elegancia increíble. Todos estos rizos con diferente acabado, por ejemplo, hay rizo con terminal, como lo llamamos, a pata de gallina, hay rizo con terminal troquelado. Todo eso, dependientemente del tipo de instalación de trabajo que usted quiere, lo encuentran en OPSA. Paneles.
paneles aquí, de verdad, estamos hablando de gustos y colores. Paneles hay desde súper clásico a moderno. Están diseñados justamente para darle una riqueza al trabajo, para hacerlo bonito y para hacerlo diferente y no sencillo. Aquí, por ejemplo, vemos en la foto la aplicación de un panel que nosotros llamamos la guitarra. Esto panel, de verdad, se ve cómo cambia y cómo le da esta elegancia a la reja de la cerca que no tuviera con una barra vertical normal. Eso es uno de los probablemente 100 diferentes tipos de paneles que pueden encontrar en OPSA para sus trabajos. Pueden ser en planchuela, pueden ser en barra de 12 por 12 milímetros, de 14 por 14 milímetros, hasta en barra redonda, así de poderlo amoldar con la estructura que ustedes quieren hacer. Y en estos slides hemos puesto básicamente los best sellers, lo más vendido en OPSA, que son lo marcado con la escrita top seller. Se ve como son diferentes. Por ejemplo, hay paneles que tienen incluido hojas, hay paneles que tienen piña, hay paneles que tienen rosetas, paneles hechos a forma de 8, más verticales. Justamente por eso que es bonito, porque cada uno escoge en base a su gusto y la variedad que tiene OPSA es muy grande y me gusta resaltarlo. Arteferro, calidad Arteferro. Esto es un panel hecho con hierro 100% maleable y dulce. Es un hierro que le dura en los años, sobre todo con el ambiente muy agresivo de Panamá. No se equivoque en comprar el producto. El producto Arteferro tiene una durabilidad que le pudiera asegurar por lo menos de 15, 20 años más de un producto hechizo, de un producto que no está hecho con hierro de calidad. Y eso es muy importante. Uno no quiere comprar un producto, invertir su dinero, que es lo más importante. Es una inversión justamente que dure en el tiempo. Entonces ustedes saben que si repone su dinero en un producto Arteferro, lo está reponiendo bien, porque le va a dar una durabilidad muchísimo más grande de un producto hechizo. Aquí me gusta introducir también una línea nueva que tiene OPSA. Lo invito de verdad a visitar las sucursales de OPSA para verlo. ¿Por qué? Porque las generaciones cambian. Hay personas que les gusta el clásico, pero hay personas que tienen un gusto, un taste, como lo llamamos aquí, diferente. Entonces, esta línea nueva que OPSA tiene en inventario lista para la venta, no solamente sigue siendo forja, pero sigue siendo forja con un estilo un poquito más contemporáneo, moderno. Entonces, a lo mejor verán categorías de clientes de ustedes más jóvenes, a lo mejor entre los 20 y 30 años, que aprecian más esta línea porque tiene estos toques de modernidad. Entonces, OPSA se puso al tiempo con lo que está pasando, trayendo, importando también esta línea muy bonita de producto. Son de verdad excelentes. Yo le aconsejo de tomar una cita en la sucursal con su vendedor e irlo a ver y tocándolo con mano. Una vez que lo pone uno atrás del otro, las figuras que dan son espectaculares. Vayan y pídenle a su vendedor que se lo enseñe, porque de verdad vale la pena. Excelente, Luca. Vamos a ir a ver esos paneles modernos que ahora tenemos nuevos en OPSA. Ahora es tiempo de encuesta. Vamos a ver si estamos atentos a lo que Luca nos está explicando. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los rizos únicamente pueden ser usados para verjas? ¿Cierto o falso? Vamos a esperar unos segundos a ver. Yo creo que la gente va a empezar a ser creativo y a ver en dónde puedo utilizar cada una de las piezas que nos estás mostrando y explicando el día de hoy, Luca. Sí, así es, Nakari. Entonces vamos a finalizar porque la gente está muy pendiente de lo que nos estás compartiendo y efectivamente el 95% dijo que es falso. Los rizos pueden utilizarse en cualquiera de las aplicaciones que se han ido presentando a lo largo de la presentación. Excelente. Vamos a continuar entonces con la presentación. Muy bien.
Aquí vamos siguiendo con la línea las familias de productos barra perforada. Este también es un producto novedad en OPSA. Pueden ir pidiéndolo. La barra perforada, un producto espectacular, sobre todo por el tema de seguridad. Aquí se ve una foto de unas ventanas con unos barrotes verticales. La barra superior, horizontal e inferior, esta es la barra perforada. La barra perforada ayuda muchísimo, es sencilla la aplicación, porque se desliza el vertical, se pone unos puntos de soldadura y básicamente crea una reja de seguridad. La particularidad que la tenemos redonda, la tenemos cuadrada, la tenemos en posición romboidal, o sea que las esquinas se va a ver viva en el frente y hasta los huecos pueden ser redondo, cuadrado o en posición inclinada de rombo. Todo esto le dan diseños diferentes según el gusto del cliente. Entonces, esta barra viene de 3 metros de largo, obviamente se puede cortar, vamos a decir una ventana de 1,5 metros, se puede utilizar con una barra, 1,5 metros la parte inferior, 1,5 metros la parte superior y deslizándole su barrote, que puede ser también un barrote sencillo, agregándole después un rizo, unas flores. Y este sistema es siempre más popular por temas de seguridad. Aquí vemos exactamente ejemplo. El ejemplo grande de la foto de derecha es una ventana con estos barrotes de seguridad perforado. Y en la izquierda hay una aplicación también que por cerca, igualmente, mismo concepto. Se puede meter una línea superior de barra perforada y una línea inferior y después todos los verticales haciendo toda la cerca de la casa o de un edificio comercial. Barrotes, igualmente, a la par. Vamos a decir, los barrotes son el hermano o la hermana del panel, porque normalmente en una disposición normal de una escalera o una baranda se pone un elemento central más importante como un panel y todos los elementos secundarios que van a la derecha y a la izquierda de estos paneles son los barrotes. La particularidad de Arteferro que Arteferro justamente son barrotes decorativos, artísticos y forjados o estampados también, pero que sustituyen, vamos a decir, una cabilla de 12 milímetros de media pulgada normal. Entonces, estos barrotes redondo, cuadrado, rectangular, entorchado, martillado, con elementos incluidos en el barrote, como puede ser una piña, como se ve en la foto, como puede ser un rombo o un diamante, como se ve también en la foto. Todo esto es también disponible en OPSA, que con mucho gusto le pueden proveer catálogos, precios y todos los modelos que tiene ahí en Panamá. Aquí exactamente lo que le explicaba. Una foto aplicativa donde se ve el elemento, vamos a decir, distintivo, que es el panel. Se ve un panel ahí con 2 doble S en el medio y, como le decía, el hermano o las hermanas, que son, en este caso, un barrote martillado y el barrote forjado, sencillo y doble. Mire la elegancia que da. Estos básicamente son 3 elementos muy sencillos. No hay nada de rebuscado, pero nada más estos elementos le dan un carácter único, una fuerza a estos barandales. Y también bonito mezclándolo con la madera, por ejemplo. No solamente tiene que ser completamente acero o hierro, se puede tranquilamente mezclar con postes de madera. Muy bonito. Como le repetía antes, cuadrado, redondo, rectangular, muchísima variedad. Punta de lanza. Esto es uno de los productos best seller de OPSA, seguramente muchísimos de ustedes. Yo veo que hay 356 personas conectadas. La saludo otra vez, de verdad. Le tengo mucho cariño a todos ustedes en Panamá. Es uno de mis países preferidos, de verdad. Tengo mucha ganas de volver. Ojalá que la situación ahora ya mejore con el tema de COVID para poder venir otra vez a visitarlo. Y sé que muchísimos de ustedes, de estos 356 que están ahí, han comprado nuestra punta de lanza en OPSA. La punta de lanza, clarísimo. Lo principal son puntas para hacer cercas. Hay de la punta más clásica a la punta con flores, a la punta que parecen hojas.
la extremidad y es como un símbolo históricamente de protección, de protección de su hogar. Es un artículo, yo sacaba una cuenta el otro día, en Arteferro nosotros cada año vendemos más de 5 millones de punta de lanza. 5 millones de punta de lanza de la chiquita. Si después agregamos las que son especiales, más grandes, superamos muchísimo este número. Pero para darle una idea de lo que es la venta y lo utilizo en el mundo de este tipo de punta, de este tipo de artículo. O sea, la punta de lanza, entonces la vamos como un artículo esencial en el hierro forjado para proteger su propio hogar. Aquí tenemos varios ejemplos que seguramente muchos de ellos lo conocen. El primero emblemático, la punta 124 raya 1 Arteferro. Un artículo que en los 5 continentes se vende. Y gracias a Dios, Panamá con OPSA en nuestro baluarte siempre en primera línea. Y después vemos la variedad. Por ejemplo, la punta de lanza puede ser como la primera, la 124-1, que tiene que ser soldada al vertical. Pero también tenemos punta que la barra vertical se desliza adentro en la base de la punta, como vemos en estos slides. Entonces tenemos las dos opciones, soldando directamente barra con barra o deslizando la barra y un punto de soldadura. Esos son varios diseños diferentes, todo disponible en OPSA. Esfera también, variedad completa. Tenemos esferas lisas, esfera martillada, esfera sólida y esfera hueca. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Muchas veces por razones de peso en las camas, en los terminales, en los cabezales de la cama, se usa poner una esfera y la quieren hueca. Hay estos productos disponibles. A lo mejor en aplicaciones al exterior, vamos a decir en el malecón, los postes con cadenas y todo. Arriba del poste se pone una esfera sólida porque da más seguridad y es justamente una protección para el peligro. Entonces, todos estos productos, desde el más chiquito, que estamos hablando de una esfera de 15 milímetros, ¿ok? Hasta esfera de 200, 250 milímetros, todo eso está disponible en OPSA. La chiquita, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en el tema de los muebles, del detalle decorativo. Todo esto presente en OPSA. O inserto. Lo inserto también, estamos hablando del ABC. La ABC de la forja, ¿por qué? Porque es un elemento sencillo, pero que este elemento también se puede utilizar hasta en cerca que ya existe, muy sencilla, hecha con barra normal, con una barra de media pulgada, lisa, sin ninguna decoración, nada más agregándole lo que nosotros llamamos inserto o bullones, le cambia totalmente la cara, le da una elegancia que no tenía antes la cerca o el barandal o la escalera. Estas pueden ser redonda, pueden ser cuadrada, pueden ser entera con trenudo, pueden ser media o el sencillo anillo. La variedad de verdad es increíble. Tenemos esferas, tenemos bullones que son forjados, tenemos bullones estampados según el modo de producción y hasta torneados. O sea, todo esto para ir llenando el requerimiento y el gusto del cliente. Piñas, cómo no. La piña Arteferro. Y ustedes seguramente nada más hay código 159 raya 3. Es otro artículo que Arteferro. Nosotros en Arteferro vendemos millones y millones de piña al año. Un artículo increíble, uno de los más emblemáticos. Ustedes si ustedes ponen en Google hierro forjado o en inglés wrought iron o en francés fer forgé, la primera cosa que les salen son fotos de alguna aplicación con la piña. O sea, la piña es de verdad uno de los artículos más populares de toda la vida. Yo creo que la primera piña, los maestros herreros la habrán desarrollada hace 1000 años, entorchando el hilo de hierro y creando esta estructura que se ha preservado hasta el día de hoy.
Y nosotros particularmente en Arteferro no solamente tenemos la piña con los hilos cuadrados, sino tenemos también la piña con los hilos redondos, única. Tenemos piñas redondeadas, hasta tenemos piña con perforaciones para poder pasar los cables eléctricos si se quiere utilizar en una lámpara, por ejemplo. Toda la línea está cubierta, completa. Y diferente, obviamente, diámetros de 12 milímetros, de 14, 16, 20, 25, 30, todo lo que quieran. Aquí vemos exactamente aplicaciones de piña, aplicaciones de escalera o cerca, donde está la piña, que es una de las reinas del hierro forjado, definitivamente. Aquí, después de haber visto las familias de producto Arteferro presente en OPSA, eso es más o menos un recordatorio de la importancia que tiene nuestra compañía a nivel mundial. Y eso, ejemplo del Colosseo en Roma. El gobierno italiano a nosotros nos otorgó la responsabilidad, yo la llamo, porque no es sencillo trabajar en una estructura que es una de las 7 maravillas del mundo. Aquí en esta foto, por ejemplo, en la foto del medio, se ve estos portones. Nosotros ahí fuimos encargados de rehacer todas las puertas del Coliseo, que son 64 puertas inferiores. Por cada huecos que nosotros tuvimos que abrir en la estructura, en este arco del Coliseo, teníamos que tener un permiso escrito y firmado por los bienes arquitectónicos de Roma y de la UNESCO. O sea, entonces por eso digo, me gusta resaltar esto, porque de verdad para que vean la confianza que reponen en nosotros por la calidad que representamos. Entonces, para que se sientan siempre orgullosos y tranquilos que los trabajos que ustedes instalen en Arteferro son de primera calidad, pueden dormir tranquilos. Aquí otra aplicación, por ejemplo, el Lemiro de Abu Dhabi, donde nos comisionaron básicamente un trabajo muy barroco, okay, muy lleno de rizos, flora decorativa en bronce, y todo eso también hace Arteferro. O sea que si, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si ustedes necesitan por un cliente específico que OPSA le provea un panel de forja especial según el diseño del cliente, porque el cliente lo vio en una película, lo vio en un catálogo, lo vio en el internet, contacten a OPSA, porque OPSA, a través de este canal privilegiado que tiene con nosotros desde todos estos años de partnership, nosotros le podemos hacer a ellos el panel específico que quieren sus clientes. Nada más, obviamente, tenemos que tener un tiempo de conseña, un tiempo de entrega un poquito más grande, porque es algo especial, pero sí se lo podemos hacer. O sea que ningún trabajo es imposible. Se puede hacer todo, desde el chiquito hasta el grande, con cualquier diseño. Estamos capacitados para hacerlo. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias. Excelente presentación. Ahí estamos bien empapaditos de todos los diferentes productos de Arteferro y cómo los podemos utilizar, las diferentes aplicaciones. Vamos a empezar a conversar un poquito sobre la instalación. Ahí veo que en el chat están comentando bastantes cosas sobre soldadura, sobre instalación y cómo se debe hacer. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción bien general de lo que se debe hacer para la instalación, la soldadura. Y bueno, al final vamos a tratar de responder sus preguntas también. Veamos, el paso 1 es obviamente definir nuestro diseño. Cómo queremos nuestro trabajo, ya sea una cerca, una verja para una ventana, alguna puerta, algo que queramos hacer. Lo primero siempre es definir el modelo. Como les comentó Luca, el acero que utilizamos, que utiliza Arteferro y que utilizamos en el resto de los elementos para este tipo de aplicaciones es un acero de bajo carbono, digamos aproximadamente menos de 0.25% de carbono. No se recomiendan las piezas de hierro fundido, que a veces son bien baratas, pero no se recomienda porque es alto porcentaje de carbono y da más problemas para soldar. Eso es verídico, se los puedo garantizar. El alto contenido de carbono genera generalmente grietas, rajaduras y es bien difícil de soldar. Ahí, como saben, tenemos disponible todas las barras lisas, las barras entorchadas, platinas, los tubos cuadrados y redondos para complementar y unir las diferentes componentes
los diferentes diseños que queramos generar, ¿no? Nuestro segundo paso es hacer un pequeño diagrama o dibujo de qué queremos, cómo lo queremos hacer, qué ideas hemos querido. Muchas veces nos estamos fijando ahí en diferentes diseños que vemos en la calle, o nos gustó esta idea, nos gustó esta otra idea. Hay que ir recogiendo esas ideas, plasmándolas en un papel y tratar de hacer un pequeño bosquejo de qué queremos, de cómo lo queremos hacer. Si lleva esta roseta de esta manera o este panel de esta otra manera. Siempre, a veces necesitamos un poquito de ayuda. En nuestra familia siempre hay algo que es bueno, alguien que es bueno dibujando, y eso nos puede ayudar también. O podemos utilizar fotografías, bajar imágenes ver las imágenes de los que están disponibles en tienda.hopsa.com, los diferentes paneles, los diferentes elementos, y con eso vamos armando nuestro diseño, ¿no? Esto es bien importante porque eso permite tener un control del presupuesto que queremos dedicar a nuestro pequeño proyecto, a nuestro proyecto o gran proyecto, porque así tenemos bien identificado cuántas piezas son de cada elemento. Eso es muy importante tenerlo, y porque eso para el siguiente paso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que identificar las diferentes piezas, las diferentes componentes, las rosetas, los bulones, los diferentes elementos si queremos poner un panel, y hacer ese despiece, ¿sí? Eso es bien importante. Para eso tenemos ese diseño inicial. Vamos viendo los diferentes elementos de hierro forjado de Arteferro y los diferentes componentes que se necesitan, que si las barras, los tubos, eso es bien importante. Ahí vamos, con ese dibujo preliminar que hicimos, con ese bosquejo de diseño, sacamos los diferentes elementos y hacemos nuestra lista de compras. Hacemos nuestro presupuesto, así podemos controlar muy bien. Importante recordar que necesitamos la soldadura. Algunos están ahí comentando que si es mejor 60-11 o 60-13. Con las dos se puede hacer, en mi opinión, con las dos se puede hacer. Hay que tener cuidado. Algunas dan unas ventajas diferentes a la otra, pero más adelante vamos a comentar más sobre la soldadura. Recordar también las herramientas de corte. Bueno, los contratistas ya tienen sus herramientas de corte generalmente. Y bueno, obviamente también para el acabado, tener muy presente el tema de pintura, porque como saben, y todos lo han comentado también ahí en el chat, en nuestro país la humedad es muy fuerte y hay que dar una buena protección contra la corrosión. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los elementos para tener nuestro presupuesto completo y poder así controlar los costos. Más adelante, bueno, ahí continúa con la segunda encuesta. Sí, gracias, ingeniero Esteban. Aquí vamos entonces a interactuar con ustedes para ver las votaciones. Vamos a ponerles entonces la segunda encuesta. Ya la pueden ver. ¿Qué electrodo se recomienda para soldar el hierro forjado? Tenemos 60-10, 60-11, 60-13, 60-15. A ver qué dicen nuestros participantes del webinario del día de hoy. Vamos a dar unos segundos para ver qué opinan al respecto. Esto justo lo acaba de comentar el ingeniero Esteban. Hay muchas posibilidades, hay unas más preferidas que otras. Vamos a finalizar la votación y a presentarles los resultados. Un 55% nos dijo 60-11. ¿Qué nos dice, ingeniero? ¿Tienen? O sea, definitivamente 60-11 es el electrodo preferido. Digamos que es el más común y el más utilizado. Pero para algunas aplicaciones muchos prefieren, y aquí hay un poquito de preferencia. Esto es importante porque el tema de soldadura muchas veces tiene que ver con preferencia por la habilidad también del soldador para depositar el metal. Entonces 60-13 también es una buena opción. Entre esos dos tenemos más del 90% y esas son dos opciones adecuadas para el proceso de soldadura. Excelente, ingeniero. Entonces continuamos con su presentación. Gracias, Nakari, gracias. Sí, definitivamente, 60-11, 60-13, esas son dos buenas opciones. Ahorita comentamos un poquito más sobre eso. Digamos que una vez hacemos nuestra lista de compras, importante tener nuestras herramientas apropiadas, sobre todo en el tema de seguridad en soldadura. Ya saben que es un proceso, digamos que no es tan peligroso, pero sí tiene ciertos riesgos inherentes. Tenemos que tener nuestras caretas de soldar para protección de la cara, de los ojos. En Hopsa pueden encontrar todos estos elementos básicos, los guantes, las polainas de cuero, para protegernos cuando estamos soldando, sobre todo si es una aplicación o una soldadura, digamos, pesada, que hay mucha soldadura que realizar. Importante utilizar también, protección para nuestras vías respiratorias, es importante. Muchas veces hay espacios cerrados donde el humo se concentra y ahí podemos utilizar o recomendamos utilizar protección respiratoria para evitar cualquier tipo de problema posterior. Igualmente el tema de las herramientas, podemos utilizar un esmeril angular para los cortes de los tubos, para los cortes de las barras,
o podemos utilizar las tronzadoras estas de disco que se ponen en el suelo también y se pueden cortar, pueden utilizarse para cortar todas las diferentes piezas. Muy importante el tema, y siempre lo menciono porque los esmeriles muchas veces son fuentes de accidentes lamentables. No quitar las guardas de protección de los esmeriles y utilizarlos adecuadamente según las recomendaciones del fabricante. Eso es muy importante mantenerlo en cuenta siempre. Utilizar los discos de corte apropiado, no utilizar un disco de otro material cortando acero, por ejemplo. Esas son cosas que debemos evitar y utilizar las herramientas y consumibles adecuados. Muy importante. Posteriormente, que ya tenemos nuestra lista de compras, tenemos nuestras piezas listas. Obviamente, los que son aquí contratistas sabrán muy bien, hay que empezar a hacer ese proceso de unión de los diferentes metales. Generalmente usamos primero el término de puntear la soldadura y después resoldar. Eso es muy importante porque cuando punteamos estamos, digamos, armando o preensamblando nuestro diseño, de manera que podemos controlar las medidas, adecuadas del trabajo final. Muchas veces si empezamos a resoldar antes o a aplicar cordones más grandes y tenemos que después hacer algún cambio, va a ser mucho más difícil porque entonces tenemos que cortar cordones que ya hemos hecho. Y nos va a tomar más tiempo, además de que podemos deteriorar algunos de los componentes. Siempre es importante primero armar todo, puntear, verificar las medidas, las diagonales son bien importantes. Muchas veces solamente medimos en líneas rectas, pero también es importante, sobre todo si estamos armando, por ejemplo, una puerta, medir las diagonales y asegurarnos que estén igual o estén muy cercanas, ¿no? Que tengamos una tolerancia baja ahí, para que cuando aplicamos la soldadura nos queden las medidas correctas. Y importante también, que lo vamos a ver en la próxima, cuando aplicamos la soldadura, ir aplicándola poco a poco, como se dice, repartir el calor. Aquí vemos la parte del punteo, presentar las diferentes componentes ya cortados. En este caso en particular, fíjense, hay cortes que son un poquito más complejos porque hay que hacer 2 cortes en el extremo de un tubo. Y bueno, el proceso de soldadura es eso, básicamente, para los que no lo conocen, la varilla de metal que está conectada por un cable a la fuente de poder, se acerca al metal y ahí salta un arco eléctrico, lo cual genera ese calor con una distancia pequeñita ahí de 2-3 milímetros de separación, y ese arco eléctrico funde el metal y funde la varilla que estamos usando para soldar. Y con eso entonces se deposita un poquito de metal allí para unir temporalmente los componentes que estamos soldando. Esto es lo que se conoce como el punteo o el prearmado, ¿no? Punteado de los diferentes trabajos de herrería que vamos a utilizar. Posteriormente, entonces, hacemos lo que se conoce como resoldar, que ya es aplicar el cordón continuo alrededor de los tubos o de los diferentes componentes. Aquí de pronto les comento un poquito más. Los electrodos 6011 y 6013, hasta 6010 se podría utilizar, pero hay que tener cuidado porque el 6010 y 6011, por ejemplo, tienen bastante penetración, poder de penetración en el metal. Y si estamos hablando tubos delgados o materiales relativamente delgados, podríamos tender a perforarlos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, para eso por eso algunos prefieren, para materiales más delgados, utilizar electrodo 6013, que es un arco más suave, menos penetración, aunque los cordones no son tan bonitos, digamos así, como cuando soldamos con 6011. Sí, el 6010 es un poquito más para el tema de tubería, mucha penetración, espesores mayores, así mismo como dice el señor Jorge ahí en el chat. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Esos cordones de soldadura, como les había mencionado anteriormente, hay que repartirlos en el esqueleto, digamos, que estamos armando. No soldar toda una esquina primero, sino ir repartiendo el calor, porque el proceso de soldadura, como genera calor, genera unas fuerzas tremendas y nos puede torcer la estructura también. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. No soldar toda una sola parte primero, sino ir repartiendo el calor, y donde tenemos la mesa de trabajo, que tengamos la verja o la puerta prearmada, de alguna manera sujetarla para que no se vaya moviendo, ¿no? Arrostrar un poquito los diferentes componentes para que cuando estamos soldando no se tienda a torcer o a perder digamos, la verticalidad, la escuadra que llamamos, ¿no? En los diferentes componentes. Eso es bien importante. Bueno, y una vez que estamos soldando, ya que estamos aquí, ¿cómo saber si está bien soldado? Bueno, algo como eso que ven en la pantalla es lo que no queremos. Si se ve mal así, está mal soldado. Eso es una primera regla. Yo siempre digo que la primera regla para la soldadura es: si se ve bien, está bien. ¿Y qué es verse bien? Bueno, verse bien es verse uniforme, verse continuo el cordón, que no tenga, obviamente, porosidades, que no tenga perforaciones como esto. Este es un problema clásico de socavación. Es decir, que el electrodo que estaban utilizando o la corriente que estaban utilizando está muy alta
y no tiene control de lo que está haciendo el soldador y perfora, ¿no? Perfora los tubos en este caso. Eso es lo que se llama inspección visual, o sea, ver a simple vista si la soldadura se ve bien. Sobre todo en tema de herrería o en estos productos de arte ferro, es muy importante la estética, o mejor dicho, es más importante la estética que la parte estructural, porque no siempre son componentes que van a soportar cargas o soportar fuerzas, sino que más bien son elementos decorativos. Y en este caso, por eso se pueden utilizar estos electrodos que no son estructurales, como un 70-18, por ejemplo, sino que podemos utilizar electrodos más sencillos, como el 60-11, 63. Muy importante también, cuando estamos resoldando, así como ven estos componentes que están terminados, sobre todo en nuestro medio ambiente, es sellar, ya sea con soldadura si es posible, o con algún tipo de sellador, si no es posible con soldadura, sellar las juntas o sellar digamos, los resquicios por donde se pudiera meter el agua posteriormente. A muchas veces hay diseños, y hay que tener cuidado cuando hacemos nuestro diseño, que el diseño puede tender a acumular agua, eso hay que evitarlo. El diseño, por ejemplo, poner un tubo horizontal, un tubo grande de 2 pulgadas de manera horizontal, tiende a acumular agua. De pronto es mejor, en vez de hacer un diseño recto, inclinar un poquito el tubo para que el agua siempre escurra. Eso es un ejemplo. Todo depende del gusto de cada uno. Pero son recomendaciones. También donde, por ejemplo, si soldamos un bulón alrededor de una barra cuadrada, asegurarnos de, en la parte de arriba, por lo menos, sellar los 4 lados del bulón, o alrededor del bulón, si es una barra redonda, para que no se meta el agua por ahí. Porque esas son regiones en las cuales no vamos a poder pintar posteriormente. Y como no vamos a poder pintar y se mete el agua por ahí, entonces vamos a tener esas lágrimas de óxido, le llamo yo después, cuando ya empieza a llover o está expuesto a la humedad, porque se oxida ahí dentro donde se está metiendo el agua y no lo puedes pintar. Entonces va a empezar a chorrear por debajo del óxido inevitablemente. Entonces es bien importante, son pequeños detallitos que le pueden cambiar la apariencia del trabajo a realizar. Muy bien, ahora vamos a comentar un poquito sobre ese mismo tema, el tema de la pintura que veníamos ya adelantando. La pintura es muy importante porque obviamente va a ser nuestra primera fuente de protección o de barrera contra los elementos del ambiente. Todo se tiende a oxidar, todos los metales tienen su proceso de corrosión natural, eso es algo natural y es algo espontáneo, que ocurre de manera espontánea, entonces no podemos evitar esa parte. Las pinturas, especialmente las pinturas anticorrosivas, ofrecen esa manera de pasivar o disminuir la velocidad de la corrosión. Eso es lo que queremos hacer con los procesos de las pinturas. Poner una barrera entre el ambiente, la humedad del ambiente, el oxígeno del ambiente y los diferentes componentes contaminantes, esa barrera entre los elementos y el metal, el arteferro o los diferentes tubos de acero o componentes de acero que utilizamos. Aquí vamos a repasar rapidito un pequeño componente de lo que es la corrosión, ese deterioro, ¿no? En este caso del metal, deterioro de sus propiedades debido a la reacción con el medio ambiente, ¿no? El metal tiende a regresar, digamos, a su origen. Los metales en la naturaleza se encuentran generalmente en forma de óxidos y otros compuestos, ¿no? Y cuando los refinamos para producir tubos, para producir diferentes componentes, los tenemos que meter un procesamiento para quitarle esos componentes. Cuando ya tenemos los tubos o los diferentes componentes de acero fabricados y están expuestos al ambiente, ellos van a tender a hacer el proceso reverso, a corroerse. Entonces, principalmente eso, ¿no? Ese deterioro es un deterioro natural y tenemos que luchar contra él. No lo podemos evitar completamente, no lo podemos eliminar completamente. Siempre va a estar presente y por eso necesitamos la protección anticorrosión. ¿Cómo se hace esa protección anticorrosión? Bueno, eso es lo que vamos ahorita a explicar. Fíjense, en este dibujo es muy sencillo. En la parte de abajo podemos ver lo que es el metal base, digamos nuestro tubo, nuestra barra o nuestro bulón, nuestra roseta, nuestra flor, todos esos productos tan bellos de arteferro. Para terminar nuestro proceso, ya hicimos la soldadura, tenemos la verja armada, el portón ese gigante que tenemos, con esas rosetas preciosas por ahí arriba. Tenemos que hacer una preparación de superficie. ¿Qué es preparación de superficie? Principalmente limpieza y generar un anclaje para la pintura. Cuando la superficie es muy lisa, la pintura le cuesta agarrarse, digámoslo así fácilmente. Por eso hacemos lo que se llama el lijado. En el lijado nosotros rayamos la superficie del acero o del metal ligeramente y en esas rayas la pintura se puede agarrar.
¿sí? Y entonces, además, en esa preparación de superficie, quitamos el óxido, quitamos que puede ya estar presente. En la mayoría de los casos ya hay partículas o superficies que tienen óxido antes de pintar. Y es muy importante retirarlo. Si lo dejamos allí, la durabilidad de la pintura va a ser menor. Aquí siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura. Ustedes ven en la pintura y siempre le va a decir remover todas las partículas o la suciedad. Ahí se lo va a decir claramente digamos, las instrucciones de la pintura anticorrosiva. Pero aquí podemos ver los diferentes componentes. Tenemos el metal base, digamos el material que vamos a pintar. Hay que hacer esa preparación de superficie para luego aplicar entonces en la parte naranja, es lo que se conoce como el primario o la base anticorrosiva. En este caso puede ser un mini o puede ser otro tipo de pintura anticorrosiva, pero esa primera capa es la más importante porque es la que tiene pigmentos que retrasan la velocidad de la corrosión. Ella tiene pigmentos ya sea de óxido de hierro, óxido de diferentes componentes, que al ponerse en contacto con el metal limpio, entonces lo pasivan, se llama pasivación. Le dan una protección temporal y evitan que la velocidad de corrosión aumente rápidamente. Entonces, posteriormente a la base o al primario anticorrosivo, lo que vamos a poner es una capa intermedia, una segunda mano, puede ser del mismo primario, de la misma base que pusimos, o puede ser una capa de acabado. La función, digamos, de esta capa intermedia es darle distancia, poner distancia entre el metal y el ambiente, la humedad del ambiente, el oxígeno del ambiente. Es muy importante esa distancia porque si tenemos el metal en contacto con el agua, va a ocurrir la corrosión más rápido. Si hay lugares que pintamos y la superficie que limpiamos quedó expuesta y no hay pintura en medio, por ahí va a empezar la corrosión más rápido. Entonces, esa capa intermedia o esa segunda capa es muy importante. Siempre es recomendable por lo menos una capa de primario y una capa de acabado, que al final el acabado solamente da el color, la estética. Pero si ponemos una capa intermedia, ya sea de primario o de acabado, o dos capas de acabado, también ayuda para que tengamos mayor espesor de pintura. Al final lo que tenemos es espesor de pintura, aunque pensemos que la pintura es delgadita, pero si ponemos dos capas, la pintura es el doble de grueso que una sola capa. Véanlo de esa manera. Entonces allí podemos lograr mayor durabilidad. Y bueno, para todos los diferentes aplicaciones y productos que queramos proteger, tenemos muchas opciones diferentes en las tiendas Hopsa. Como pueden ver aquí, en todos los primarios o las anticorrosivas, tenemos que, como les dije anteriormente, promueven esa barrera protectora o esa pasivación del metal para que no quede expuesto al ambiente. Generalmente hay algunos que secan más rápido y se recomienda, dependiendo del producto, como el Enros, el Metalex de Master o los otros productos de Pintuco que pueden ver aquí, o de Lanco, allí cada uno tiene sus recomendaciones, ¿no? Hay unos que son Minio Rojo, que es ese producto especialmente diseñado para ser anticorrosivo, y otros que tienen otros componentes de pronto más avanzados, que pueden funcionar también. Siempre importante que no se puede eliminar la capa de Minio o de Primer. La primera capa anticorrosiva es la más importante y hay que ponerla. Y cuando ponemos esa capa anticorrosiva, no se debe dejar expuesta al ambiente, porque esa capa anticorrosiva no está diseñada para dejarla sola, ¿sí? Necesita entonces la segunda mano, que es el esmalte, que ven aquí en la parte inferior, y con ese entonces le damos el color de acabado, y esa pintura de acabado también tiene protección contra los rayos ultravioleta, para que no deterioren la pintura que está debajo. Así que es bien importante. Inclusive hay algunos productos que son de alto brillo, y que tienen un secado rápido. Aquí hay para todas las diferentes aplicaciones. Hay pinturas que son más delgadas para aplicaciones, digamos, que tiene que la brocha correr más rápidamente, o pinturas que son más gruesas donde queremos aplicar, por ejemplo, que el espesor quede más grueso. Hay diferentes aplicaciones y hay que ir buscando entonces ahí en la tienda con los asesores de ventas de pinturas pueden consultar ese tipo de detalles para aplicar. Aquí pueden ver también entonces los productos que llamamos 2 en 1. Hay varias ofertas de Master, Metaltech y Sherwin-Williams Ken, que son productos que traen pigmentos anticorrosivos y traen pigmentos también de acabado, ¿sí? Estos se pueden utilizar directamente y recomendamos, eso sí, siempre dar 2 manos. Es lo bien importante. Estos productos tienen la ventaja también que algunos de ellos ya vienen en colores así como los que ven en la parte de abajo, que pueden ayudarnos a facilitar el acabado y la belleza de nuestro trabajo de herrería, de acero decorativo que vamos a realizar en nuestros hogares. Bueno, posteriormente, digo, ahí mismo, ¿no? Pues estamos en la instalación, ahí pueden ver diferentes proyectos terminados, una baranda de escalera, una verja de una ventana,
donde ya nuestro proyecto está instalado y protegido con pintura inicialmente, dándole esa belleza que estamos buscando y esa protección también, porque no solamente belleza en el tema del acero decorativo, de la herrería, también la protección de las ventanas contra los intrusos y diferentes temas de seguridad. Listo, muchas gracias, ingeniero. Vamos con la tercera y última encuesta del día de hoy. El esmalte siempre debe de colocarse antes que el minio en un sistema de pintura anticorrosiva, ¿cierto o falso? ¿El minio se coloca antes del sistema de pinturas? Vamos a ver si han estado prestando atención. Vamos a dar unos segundos. Esto es muy importante tenerlo claro, como bien lo acaba de explicar el ingeniero Esteban, ya que eso va a asegurar la presencia o no de corrosión en nuestra cerca o aplicación, ¿no? Vamos a finalizar la votación. 86% dijo que falso. ¿Qué opina al respecto, ingeniero? Así es, así es. Siempre debemos poner el esmalte después del minio, no antes. El esmalte antes no hace nada, no protege contra la corrosión. Excelente. Todos están prestando mucha atención y eso es muy bueno. Ahí uno dijo que estaba muy fácil, pero bueno, es para ver si están prestando atención realmente. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar. Ya nos queda nada más la parte de mantenimiento para entonces iniciar la parte de preguntas y respuestas, que yo sé que muchos de aquí están esperando esa parte. Gracias, Ana Cari. Sí, vamos a ver la última parte en mantenimiento. Hicimos nuestra precioso proyecto de acero decorativo, arteferro en nuestra casa, de diferentes productos que utilizamos. Lo soldamos apropiadamente, lo pintamos apropiadamente, pero no podemos evitar el mantenimiento. Tenemos que dar ese mantenimiento rutinario, ese mantenimiento preventivo, antes de tener que hacer un mantenimiento correctivo como la foto que ven en la pantalla. Porque si llegamos a ese punto, la reparación va a ser más costosa. Es importante que eso no dejemos que llegar hasta allá. ¿Y cómo hacemos para evitar llegar hasta allá? Bueno, una limpieza anual mínima, una revisión. Hay que hacer una revisión, ponerse digamos, una disciplina de una vez al año por lo menos, revisar, limpiar, quitar el moho, la suciedad y verificar si se está acumulando el agua, si ya hay puntos donde está saliendo el óxido. Si hay puntos donde está saliendo el óxido, puede ser porque no quedaron bien pintados al principio, o porque la pintura no llegó bien allí, o hay algún temita de diseño que no permite que la pintura llegue. Hay que tener eso en cuenta, ir revisando para evitar que eso vaya creciendo, porque si lo dejamos allí, va creciendo y después se nos forma un problema más difícil, ¿no? Antes que salga. Siempre bueno, recomendable, donde empezamos a revisar o ver algún deterioro, empezar a pintar de una vez para que no se vaya creciendo la corrosión. Y porque podemos llegar inclusive a puntos como estos, ya donde el agua se fue acumulando, hubo tanta corrosión ahí que se perforó este tubo, un tubo que se ve que es considerablemente grueso, y ya la protección anticorrosiva hizo su trabajo el tiempo que lo hizo, y posteriormente hubo corrosión ya más profunda. En este caso ya la reparación es mucho más complicada, porque no solamente es reparar eso encima, a lo mejor hay que rellenarlo con soldadura o con alguna masilla, plastón, para sellarlo, pero también eso debe estar lleno de agua por dentro, el tubo, y hay que sacar esa agua también, porque si no, esa agua sigue haciendo corrosión por la parte interna del tubo. Así que no dejemos llegar hasta a ese punto, ¿no? Hagamos ese mantenimiento. Ese mantenimiento, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, como les mencioné anteriormente, revisión visual, es bien importante mirarla, limpieza con agua y una solución de agua 3:1 con cloro para eliminar el moho, la suciedad o componentes vegetales o orgánicos que se hayan pegado. Así podemos ver mejor cómo está la pintura, quitando la suciedad. Y si vemos que hay puntos de óxido o puntos ya donde se está empezando a deteriorar la pintura, cepillar y lijar en el caso de que ya haya oxidación, y luego entonces aplicar una mano anticorrosivo y el esmalte de acabado. Si son lugares que ustedes ven que van a volver a dar problemas próximamente porque el agua se está acumulando, porque tienen algún problema, entonces recomendamos ahí 2 o 3 manos anticorrosivos. Aumenten el espesor de la capa de pintura para que el agua no llegue tan rápido al metal. Mientras el agua o la humedad se mantenga lejos del metal, la corrosión va a ser más lenta. Pero si se acumula el agua, hay que evitar que se acumule el agua, porque el agua acumulada va a traspasar la pintura eventualmente y va a empezar la corrosión en la parte inferior. Como dice aquí en el punto 5, énfasis especial en las soldaduras. Las soldaduras siempre tienden a corroerse primero.
porque son regiones de mayor concentración de esfuerzo, y también en las zonas de difícil acceso, en las esquinas, donde están las curvitas de los colochos, de los rizos. Es importante revisar esas partes y ponerle un poquito más de material de pintura, de espesor de pintura en esos puntos. Muy importante el mantenimiento. Muy bien, vamos a revisar nuestros aprendizajes principales. Este es un pequeño resumen de lo que consideramos los top 5 aprendizajes más importantes de esta mañana. El número 1, el hierro forjado es un material que se ha usado por cientos de años, así como nos explicó Luca, debido a su belleza, su flexibilidad, la durabilidad y variedad de diseño, ¿no? Hoy en día es muy común utilizarlo para escaleras, balcones, ventanas, puertas, portones, muebles, pasamanos, todos esos proyectos y productos que ustedes mencionaron hace un rato. El número 2, siempre recomendamos diseñar primero lo que se desea hacer un pequeño bosquejo, un diseño, para que de esa manera podamos jugar con los diferentes elementos, los diferentes componentes de piezas y encontrar el diseño ideal. Y nos ayudará sobre todo a el despiece correcto y contener y mantenernos en el presupuesto que nos hemos puesto como meta, ¿sí? Controlar el presupuesto. El punto número 3, que para unir las piezas de hierro forjado y nuestras verjas y productos en general, siempre se usa la técnica de primero puntear y luego resoldar, es decir, armar todo el componente completo para asegurarnos que esté dentro de las medidas y posteriormente entonces aplicar la soldadura corrida. En este caso se utilizan principalmente los electrodos 60-11, aunque también, como mencionamos, algunos prefieren 60-13, cualquiera de los dos es factible, no hay ningún problema con utilizar uno u otro, depende de la habilidad, depende de la preferencia y del gusto de cada soldador. Importante que las piezas de hierro forjado adquirido no sean de fundición de alto carbono, como les mencionamos, las piezas de fundición o de hierro colado, como se conocen principalmente, cuando usted trata de soldar eso, por el alto contenido de carbono, se va a rajar y hay que tener mucho más cuidado, precalentar y otras cosas, si no va a tener un problema ahí continuo. El número 4, sobre la pintura anticorrosiva, los anticorrosivos, los minios, van a dar esa primera protección contra el ambiente y luego vamos a tener ese acabado al hierro forjado, ¿no? Se puede utilizar por separado el minio rojo y el esmalte, o utilizar productos que son 2 en 1. Y los esmaltes de pintura anticorrosiva vienen en amplia gama de colores que ustedes pueden ir seleccionando para elegir el color de su preferencia, cómo lo quieren terminar, qué color le quieren dar para que combine con otras partes de la casa. Importante, sumamente importante el mantenimiento preventivo, lo recomendamos siempre para que su inversión le dé los años de vida que tiene que mencionar. Eliminar el óxido que esté a la vista cuando estamos haciendo esa inspección. Y luego limpieza y colocar anticorrosivo y esmalte inmediatamente. Eso es importante porque limpiamos, no podemos dejarlo expuesto mucho tiempo. Hay que ir limpiando y pintando inmediatamente. Y hacer énfasis finalmente en las áreas de difícil acceso y los puntos de soldadura y otras áreas que sean difíciles de penetrar la pintura. Ahí hay que hacer especial énfasis, meter la pintura que llegue hasta donde tiene que llegar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy y empezamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, si son tan amables, de todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, no en la sección de chat. Así que, ingeniero, empezamos. Y casualmente empezamos con una de las preguntas más comunes, es justamente uno de nuestros aprendizajes. Si puede, por favor, repetir nuevamente la sección de los electrodos, que muchas personas nos han hecho la consulta, las ventajas de un electrodo versus el otro, y una de las preguntas también muy relacionada a qué tipo de electrodo se puede usar con el hierro colado, que recomendamos no, que sí es un poco difícil este tema, ¿no? Así que si nos puede ayudar ahí, ingeniero, por favor. Gracias. Okay, para los productos normales de hierro forjado y de tubos de acero de bajo carbono, se puede utilizar tanto 60-11 como 60-13. Depende de la costumbre del soldador, eso es muy inherente a eso. Tomar en cuenta solamente que el 60-11 es un electrodo de mayor penetración, puede tender a perforar el tubo o lo que está soldando si no se tiene la técnica correcta. Entonces, en ese caso, si son tubos muy delgados, preferiblemente utilizar 60-13. Pero cualquiera de los dos se puede utilizar, 60-11, 60-13. En ese caso, lo que yo recomiendo es el soldador que le va a hacer el trabajo, pregúntele y él le va a saber decir cuál él quiere utilizar. Él le va a preguntar, bueno, ¿qué vamos a soldar? ¿Van a hacer tubos de 2x2, de 1/8? ¿O van a hacer tubos de 1x1, de 1/16? Dependiendo de eso puede ser. Y para la pregunta de con hierro colado, hay electrodos para hierro colado. Son electrodos más delicados porque tienen que tener porcentajes de elementos de aleación adicionales
a lo que van a soldar, porque tiene mayor contenido de carbono, y para evitar la formación de fases duras en el acero y que se tienda a rajar, entonces tiene que tener mayores contenidos de aleación. Hay electrodos para hierro colado, son electrodos especializados y eso tienen que buscarlos apropiadamente para eso. Normalmente cuando se suelda hierro colado, hay que poner puntos muy pequeños, no se va a poder soldar todo alrededor, por ejemplo, porque se va a calentar demasiado y va a haber rajaduras. Se puede precalentar un poco también, pero bueno, no recomendamos eso, pero si lo tiene que hacer, busque electrodos de hierro colado directamente. Alguien preguntó sobre el amperaje de los electrodos 6011, 6013. Eso estamos hablando entre 100 y 125 amperios, por ahí pueden ir probando y pueden ir verificando. También depende de la máquina, depende de muchas cosas. Así que como guía, entre 100 y 125 amperios para un electrodo 6011 de 1/8 de espesor. Muchos prefieren electrodos de 332 para este tipo de trabajo, o son más finos, más delicados. Ahí tenemos tal vez unos 90 amperios, 80 amperios, dependiendo de qué tan grueso estemos soldando. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta del señor Piti. Dice, además de, bueno, ya hablamos del tema de los electrodos, pero él quiere saber el electrodo correcto para soldar las piñas y puntas de flecha. Porque cuando lo suelda hay que tener mucho cuidado porque se puede fundir, que quede mal soldado. ¿Qué recomendaciones le podemos dar al señor Piti? Sí, el material de la punta de flecha y de las piñas es exactamente el mismo, acero de bajo carbono, hierro forjado, de arteferro, se suelda muy fácilmente. En ese caso, para evitar perforaciones y eso, utilizar un 6013, que es un electrodo más suave, y utilizar un electrodo delgado, digamos 332. 332 en 6013 le debe funcionar. Con poco amperaje, eso con unos 80 amperios, pero con unos 80 amperios le debe funcionar, y tener un poquito de cuidado solamente porque son, digamos, áreas un poquito más delicadas de la soldadura. Gracias, ingeniero. Tenemos la pregunta del señor David. Nos dice el señor David que él hizo un portón de 2.2 metros por 4.5 metros de largo, portón grande. Pero al soldar sobre las barras de 3/8 por 316 se arqueó, aún estando bien reforzado. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué le podemos recomendar al señor David? Bueno, si ya está soldado es un poquito difícil, hay que cortar y rearmar, ¿no? Pero lo que ha pasado allí es que se va, de pronto es en la secuencia de la soldadura. Muchas veces si tenemos no apropiadamente arriostradas las piezas, digamos los componentes en una mesa fijo que no se puedan mover y vamos soldando en cierta dirección, él va acumulando deformaciones y al final quedan piezas arqueadas. Eso pasa cuando son piezas muy grandes, como la que él le estaba mencionando, de 4 o 5 metros. Ahí la solución es tratar de ir repartiendo el calor, o sea, no acumular el calor en una sola área de la soldadura, sino repartirlo en diferentes puntos. Es decir, ¿qué significa repartirlo? Bueno, empiezo a soldar en esta esquina, sueldo un pedacito, me voy para la otra esquina de la valla, sueldo otro pedacito, me voy para otra esquina y voy repartiendo el calor, o sea, no soldando en los mismos lugares, para que el calor no se concentre y no aumente la deformación localizada en ese punto que va a tender a deformar. La distorsión es un proceso, es un problema típico de soldadura. Hay que vivir con ella también, no se puede eliminar la distorsión porque el fundir un metal genera altos esfuerzos residuales en ese punto y esos esfuerzos hacen fuerza o sea, empujan el resto de la estructura. Entonces hay que ir repartiendo el calor, como dicen. Los soldadores conocen eso bien, hay que repartirlo y no acumularlo en un solo punto. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora María del Rosario, en caso de que se perforen los elementos de acero a soldar, ¿con qué se pueden rellenar esos huecos? Como la fotografía que vimos. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos a ese estado? Sí, no, eso se puede reparar con soldadura también. O sea, con un electrodo suave se puede ir rellenando poco a poco. Tiene que ser un soldador con un poquito más de habilidad para hacerlo. Y luego se va a lijar. O sea, la soldadura se rellena, se va soldando desde los bordes, se va rellenando los huecos. Y luego se lija, se esmerila para quitarle lo que sobresale, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. También si son agujeros más pequeños o son agujeros, digamos, espacios que quedan en ciertas áreas, se pueden rellenar con alguna masilla automotriz, plastogón, este tipo de masillas que se utilizan. Antes de pintar, eso se ayuda a rellenar, eso llena los espacios también y funciona muy bien. Pero si son huecos grandes originados por socavación de la soldadura, se pueden rellenar. Hay que limpiar, esmerilar y volver a soldar para corregirlo. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Ricardo. Si los colochos están muy oxidados, muy corroídos, ¿cómo debe limpiarlo contra la corrosión? Ya que como están incrustados obviamente en el acero, ¿cómo se podría
ayudar al señor Ricardo con una recomendación ahí del. No hay una respuesta, no hay un proceso fácil para eso. Cepillo de alambre y bastante brazo. Es la única respuesta. Hay que darle cepillo hasta que todo ese óxido salga. A veces es mejor cortarlo y ponerlo nuevo, porque si va a costar mucho tiempo, o sea, mucho tiempo y mucho trabajo, a veces puede ser mejor, si ya está muy corroído, pues mejor cortarlo y hacerlo nuevo. Pero si no, lo que se puede hacer es ponerle una copa de alambre a la esmeriladora, con mucho cuidado, o puede ser la esmeriladora pequeña de 4, y con eso agilizar el proceso, ¿no? Pero hay que volarle cepillo de alambre. Hay procesos industriales para eso, pero obviamente para una verja o para una puerta no lo vamos a hacer, que son más rápidos, pero en este caso hay que darle cepillo de alambre hasta que salga. Y se puede agilizar con una herramienta eléctrica, electromecánica, si no, a brazo. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Gabriel. Con relación a la capa intermedia, ¿esa es otra pintura o solo se trata de una segunda mano del primario? Lo más recomendable es que sea una segunda mano del primario. En algunos sistemas, digamos, más avanzados o más sofisticados de pintura, se utiliza una pintura diferente. Pero en nuestros casos, en productos de acero decorativo, de arteferro y de herrajes decorativos, se puede utilizar 2 manos del anticorrosivo. Y siempre es importante, yo le digo, entre mayor espesor de pintura tengamos, mayor durabilidad vamos a tener, porque el ambiente va a demorar más en llegar al acero, a la base. Gracias, ingeniero. Y con relación también a las pinturas, nos pregunta el señor Rodríguez, si utilizan esa pintura 2 o 3 en 1, ¿cuántas capas se deberían dar? Hay que revisar cada una porque algunas van a tener indicaciones diferentes. Yo recomendaría no menos de 2 manos, no menos de 2 manos para asegurarnos que tenemos una buena cobertura. Gracias. Y también otra consulta con relación a la pintura, pero en este caso el señor Ascanio nos pregunta para mantener ese brillo de esas pinturas muy común, el esmalte dorado que le ponen por ejemplo al hierro, que no se oscurezca. ¿Qué recomendación le podemos dar? Inevitablemente se va a oscurecer, o sea, se va a perder el brillo con el tiempo. La única manera de mantenerlo brillante es pintarlo todos los años o cada 2 años, dependiendo qué tanto se va perdiendo el brillo, porque el brillo está afectado es por los rayos ultravioletas del sol. Ellos degradan los pigmentos de la pintura y entonces le van quitando ese brillo, ¿no? La única manera es comprar una pintura que tenga mayor durabilidad. Habría que evaluar cuál tiene mayor durabilidad al brillo, que tenga más brillo y que perdure más tiempo. Y si no, darle su mantenimiento anual para que se mantenga brillante. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Echen si las forjas se pueden trabajar con soldadura MIG. Sí, cómo no, se puede hacer. Eso es un proceso ya más, digamos, más industrializado para mayor cantidad de soldadura. La soldadura MIG es una soldadura, el proceso correcto es GMAW. Es un alambre de metal parecido al de la varilla, solamente que es desnudo, que sale por una pistola de manera semiautomática y se utiliza un gas de protección alrededor, como lo que evita la contaminación con el oxígeno durante la soldadura. Se puede utilizar muy bien, es muy fácil de manejar. De hecho, es hasta más fácil soldar con MIG o con FluxCore, es más fácil de soldar que con varilla, porque es un proceso semiautomático. Claro, el soldador tiene que acostumbrarse, pero son equipos más costosos, digamos, 5 veces más costosos que una máquina tradicional. Y no la recomendaría a menos que vaya a hacer un montón de puertas para una barriada. Si es un proyecto para su casa, no vale la pena, la inversión es muy alta. Y tenemos otra pregunta del señor Irving con relación a este tema. Bueno, ya le respondimos al señor Irving si se podía utilizar la soldadura MIG, pero él también nos pregunta qué calibre de tubo cuadrado es recomendado. Bueno, depende del peso, depende del tamaño de la estructura que estamos haciendo. Creo que hay espesores entre 1/8, 3/32, 1/16 en algunos casos, dependiendo del tamaño del tubo. No todos los espesores están disponibles, depende del tamaño del tubo. Yo escogería en base a la aplicación. Por ejemplo, si tú vas a hacer un portón grande de 5 metros, como el que comentaron anteriormente, hay que usar un espesor responsable, como quien dice, no menos de 1/8. Pero si eso es una puerta pequeña o algo para algo más decorativo, entonces podemos usar espesores más delgados. Eso depende mucho del peso que le queramos sentir al herraje, al componente y de la aplicación, ¿no? Qué tanto queremos que dure también. Entre más grueso es el acero, mayor durabilidad va a dar. Gracias, ingeniero. Nuevamente nos puedes recordar los amperajes para la 6013 y la 6011 y nos pregunta el señor Anderson para soldar aluminio, ¿qué le podemos recomendar?
Ok, los amperajes están basados, algo digamos de recomendación para un electrodo 60-11 de 1/8, 125 amperios. Esa es una regla general, ¿sí? 125 amperios para un octavo 60-11. Para un octavo 60-13, están ahí, están bien parecidos, como un 120, no menos de 100 amperios, 125 un octavo. Si usa un electrodo un poquito más delgado, de pronto un poquito menos. Por ahí, la guía genérica o la guía rápida es 125 amperios, un octavo. Por eso un octavo es punto 125 y esa es la guía más rápida de tener para empezar. Claro, eso depende de la máquina y hay que regularla en el momento de que se esté soldando. Gracias. Sobre aluminio de Anderson. Sí, del aluminio, correcto. En aluminio hay opciones. En aluminio hay opciones de electrodos de aluminio. No es tan fácil soldar con aluminio como con acero. Y en el caso de aluminio también hay máquinas MIG que funcionan muy bien, electrodos que dejan cordones muy bonitos. Son máquinas un poquito más sofisticadas, bastante más sofisticadas. Necesitan generalmente un alimentador de alambre adicional, no solamente es la fuente. Pero se pueden hacer con electrodos, dependiendo. Si es un soldador bueno, con electrodos de aluminio lo puede hacer. Gracias, ingeniero. Nos pregunta ahora el señor Ábrego. Para soldar este material de hierro forjado con el proceso FCAW, si nos puede, ¿es el mismo número de electrodo, el mismo diámetro del electrodo que ha recomendado con este proceso? No, el proceso de FCAW es lo que se conoce como flux core, es un proceso ya bastante más avanzado también, es similar al MIG, digamos, son primo hermano del MIG. Es un proceso donde el electrodo tiene el fundente por la parte interna, se puede utilizar, es un poquito más sucio que el MIG, también se puede utilizar para acero sin ningún problema, es cuestión de utilizar el electrodo correcto, donde averigüen con esas máquinas, ahí mismo van a tener los electrodos que pueden utilizar. Para el MIG ER70S6 y para FluxCore E71TG, por ejemplo, son electrodos comunes para esas aplicaciones. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Bernal. Recomendaciones ahora del electrodo para soldar carriolas de 3 aguas. En carriolas, el preferido siempre es 60-13, porque las carriolas generalmente es un espesor delgado, un 16 por ahí, un poquito menos, y no se quiere un arco tan fuerte, tanta penetración, así que lo más común y más utilizado es 60-13. Muchos usan 60-11, se puede hacer también con 60-11. Pero así como en el herrería el preferido es 60-11, en carriolas, digamos así, la preferida es 60-13. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Murillo, ¿cómo se puede quitar esa grasa que traen los materiales? Si él se refiere a si puede utilizar solventes. Me imagino que es los tubos de hierro negro, ¿no? Sí, todos esos tubos traen, todos los componentes de acero y los de arteferro, me imagino que también tienen un poquito, traen pequeñas trazas de aceites que son protección temporal, ¿no? Para el viaje, el transporte. Eso se puede limpiar con algún tipo de solvente, puede ser thinner, puede ser Barsol, puede ser aguarrás, algún tipo de solvente de limpieza. Hay que limpiar muy bien y después limpiar con un trapo seco para eliminar los residuos, ¿no? Que eso no quede por ahí. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Asprilla. ¿El secado de esa pintura se debe hacer en la sombra? ¿Es conveniente al sol? Es conveniente a la sombra por las precauciones de que llueva, porque si está la pintura fresca y se puede mojar, no sabemos en cualquier, ¿sabe? Como tenemos nuestro clima tan cambiante, a veces una hora está el sol pelado afuera y en la siguiente hora está cayendo el aguacero. Entonces, si lo puede poner a la sombra, preferible para que no se vaya a mojar. La pintura no necesariamente necesita sol para secarse, ella seca por evaporación de solvente, o sea que cuando se evapora el solvente que está en la pintura internamente, ella hace que polimerice y se seque, así que no necesariamente necesita sol para secarse. A veces lo acelera un poco más, obviamente, si hay calor, mayor calor, la evaporación es más rápida, pero por precaución yo lo haría a la sombra si se puede, si no, al sol. Gracias. El señor Bernal nos pregunta, ¿qué se le puede colocar al hierro, un producto, para quitar el óxido antes de pintar con minium? Hay algunos productos, digamos, que son de preparación antes de poner el anticorrosivo, pero nunca van a evitar o nunca van a reemplazar la limpieza mecánica. La limpieza mecánica no se puede evitar. La limpieza mecánica me refiero a cepillo de alambre, lija y quitar el óxido mecánicamente con algún tipo de raspado de eso, porque digamos que podemos acondicionar el metal y muchos fabricantes de pintura recomiendan eso. Después de la limpieza mecánica, algún tipo de
acondicionamiento, un producto que prepara la superficie para recibir el primario del anticorrosivo. Eso se puede utilizar y muchos fabricantes de pintura los pueden ofrecer, los pueden conseguir también. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Pérez. Él quiere hacer una verja estilo rústico, dejarla en el color hierro. ¿Se puede colocar pintura o algún esmalte transparente? Él pregunta si le durará ese trabajo o simplemente se lo recomendamos o no. Wow, esa es una pregunta difícil. Si se deja sin pintura anticorrosiva, se va a corroer. Claro, depende del qué tan expuesto esté. O sea, si no le cae el agua permanentemente, va a demorar un poco más. Si le cae la lluvia permanentemente, no va a demorar tanto. Hay productos que son transparentes, hay poliuretanos transparentes, por ejemplo, pero no tienen protección anticorrosiva. Usted necesita algún tipo de protección anticorrosiva, un minio o algo que dure. Desafortunadamente no. Si se deja expuesto, obviamente se va a ver bien rústico, eso sí, se va a ver bien rústico, pero le va a salir el óxido. O a lo mejor de pronto utilizar algún color negro o algo así, ¿no? Para que no se pierda el feeling ese de rústico de la estructura o de la baranda. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Pérez, ¿qué ventaja tiene el hierro forjado, aparte de su apariencia, comparándolo con el hierro común que se utiliza para las verjas? En relación en cuanto a durabilidad, ¿dura más, dura menos? Básicamente es la misma química, son aceros de bajo carbono. No hay una relación, digamos, fuerte de diferencia entre una y la otra. La diferencia principal es la manera como se procesa. Es decir, por ejemplo, una barra o un tubo son hechos por laminación, entonces el producto es un producto largo que va saliendo y tiene menos concentración. Cuando hablamos de piezas de hierro forjado, por ejemplo, una roseta o una flor, alguna cosa así, tiene mayor cantidad de deformación volumétrica al acero, o sea, porque se hace con presión, con impacto, para darle la forma en unos moldes. Y en ese caso pudiera haber mayor tendencia a corrosión por los esfuerzos residuales que tienen las piezas formadas. Aunque, imagino, y en este caso nos podrá ampliar un poquito Luca también, si es así, muchos de estos casos se hace un tratamiento térmico de recocido, finalmente después de estas cosas, para disminuir eso y que no haya esa corrosión acelerada. Pero en general son químicas muy similares. Sí, tiene razón, Esteban. Eso se hace, eso es común, para básicamente volverle a dar la misma protección que tenía antes de ser sagomado, estampado o trabajado. Completamente correcto. Sí, es un recocido, se llama eso, un tratamiento térmico que alivia los esfuerzos, porque cuando deformamos un pedazo de hierro para hacer una flor, por ejemplo, le metemos alta fuerza, quedan esfuerzos concentrados en el metal, eso se mete en un horno, se hace un recocido que no es a altas temperaturas, temperatura intermedia, por cierta cantidad de horas, y luego ya el metal sale normalizado, se llama, o recocido. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Pineda con relación a problemas de óxido y corrosión de su portón debido a mascotas, a la orina de sus mascotas. Esas son clásicas, porque tienen alto contenido de amoníaco y sales y cosas ahí. Eso es es inevitable que lo hagan, por así decirlo. Algún tipo de entrenamiento tal vez lo pueda corregir, pero eventualmente hay que limpiar eso muy bien. En este caso, la concentración de cloro es bien importante para eliminar los contaminantes y repintar para que haya esa barrera entre el metal y el ambiente, o en este caso la orina de las mascotas, ¿no? Es importante mantener esa barrera. Si la barrera se rompe, empieza la corrosión. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta con relación al mantenimiento. El tipo de mantenimiento, si es anual, si pueden variar, ¿qué nos recomiendan? El mantenimiento mínimo yo diría que anual. Es muy importante hacerlo una vez al año, como quien dice, acostumbrarnos a eso, porque eso nos da la disciplina de que sabemos, por ejemplo, sabemos que viene Navidad, la gente pintamos las casas, bueno, también revisemos las verjas y hagamos ese mantenimiento de las verjas, porque así nos acostumbramos y no se nos olvida, porque si lo hacemos cada 18 meses, por ejemplo, o yo les digo que cada 14 meses, entonces se nos va a olvidar, es importante eso. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Mora, en lugares donde hay mucha arena de las puertas, se oxidan más rápido, me imagino con un área de salitre, ¿qué le podemos recomendar al señor Mora? Sí, la arena, si es de playa, obviamente va a tener sales, cloruro de sodio, y eso va a acelerar el proceso de corrosión, porque la sal tiende a hacer eso, ¿no? A que se corroa más rápidamente el acero. Hay que aumentar la capa de pintura, es lo único que se puede hacer.
a menos que pueda obviamente mantener el área limpia y que no haya esta arena presente, ¿no? Pero si no se puede eliminar, hay que aumentar las capas de pintura. Y cuando se hacen los mantenimientos, generalmente, como es en la parte de abajo, no se puede llegar bien a pintar ahí, preferiblemente desmontar la puerta, desmontar el portón que se va a pintar y poder recubrirlo por la parte de abajo para que la pintura llegue donde tiene que llegar. Gracias, ingeniero. Nos dice el señor Ricardo que el portón de su casa está pintado en color blanco, pero está infectado con moho. Nos indica si existe algún método, algún proceso resumido de mantenimiento como para retirar ese moho, pero sin quitar la pintura. Sí, generalmente lo que conversamos anteriormente, una solución de cloro y agua, 3 agua, 1 de cloro, normalmente puede limpiar eso sin afectar la pintura de manera considerable. De todas formas, haga un poquito primero y pruebe en alguna esquina de la parte que está manchada, verifique que la pintura no se afecte y así lo puede utilizar para limpiar, quitar el moho y ese tipo de cosas así. El cloro es lo mejor para eso. Gracias, ingeniero. Nos comenta la señora Reyes que existe en el mercado el producto en spray para proteger el color de los paneles, pero cuando lo fue a usar se le deterioró muy rápido. ¿Tenemos alguna recomendación o alguna detalle? Debe ser pintura en spray, me imagino, para darle... Sí, correcto, era pintura en spray. Así las latitas de pintura dejan una capa muy delgada. Eso es porque es algo decorativo, básicamente. Entonces, en ese caso hay que tener una buena capa abajo de eso, o sea, que la capa de anticorrosivo sea más gruesa, o darle 2 manos antes y después acabarlo con esta latita para darle como, si quiere darle algunos toques así difuminados, cosas así por el estilo. Pero esta parte no va a cubrir mucho, esto es solamente para dar ciertos toques decorativos. No, son capas muy delgadas que tienen, por eso viene con mucho solvente, porque tiene que salir de la lata. Si viene muy gruesa la pintura, no sale de la lata. Gracias, ingeniero. Nos dice el señor Carlos Bustamante, para estructura de techos bastante corroídas, como cerchas, ¿cómo sería el mantenimiento o dependería de su estado? ¿Qué le podemos recomendar? Sí, depende del estado, básicamente. Eso igual, son ángulos de acero, me imagino. Hay que cepillar y raspar eso para quitar y poder ponerle una protección anticorrosiva. Me imagino que están debajo del techo, pero si están muy deteriorados, hay que hacer el mantenimiento. Sí, a eso ya le diría yo, si la cosa es muy avanzada, hacer una evaluación estructural, porque ese puede tener otros problemas. Un ingeniero civil que haga una evaluación estructural de eso. Gracias. Nos comenta el señor Osorio, para un trabajo hecho en un muelle, ¿cuántas manos de anticorrosiva debe poner? Debe estar muy alta la concentración de sal. Sí, para una aplicación ya tan industrial como esa, yo recomendaría que busque un sistema de pintura más, digamos, más sofisticado. Y ahí lo más recomendable va a ser hacer algún tipo de sandblasting inicialmente y utilizar algún epóxico de base. Esos son productos ya más industriales que en ese caso, para esa aplicación me parece que sería lo más conveniente. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Zapata, ¿qué tan buena es esa pintura automotriz para dar acabado? ¿Qué le podemos recomendar? Perfecta, funciona muy bien. De hecho, yo la he utilizado para verjas. Una vez que construí unas verjas en mi casa, al portón y eso, utilizamos, hay productos automotrices que se pueden utilizar para eso y funcionan muy bien. Esos son productos de alta gama que funcionan. Eso sí, son bastante costosos, mucho más costosos que los productos, digamos, domésticos que recomendamos acá. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Christopher, a la hora de soldar, ¿dónde hace el contacto para unir los metales entre hierro forjado con el hierro o hierro forjado con hierro colado? ¿Cómo sería ese proceso? Sí, acero normal, o sea, barras y tubos con el hierro forjado de arteferro, no hay ningún problema. Las químicas son muy similares, no son exactamente iguales, puede haber alguna pequeña diferencia, pero se puede adaptar muy bien. Cuando tiene una pieza de hierro colado en contacto con una de acero normal, entonces sí va a tener problemas ahí, se va a tender a rajar la soldadura del lado del hierro colado por el alto contenido de carbono. Eso es mucho más difícil de soldar. Gracias, ingeniero. Nos comenta el señor Castillo, ¿qué recomendación para lijar la soldadura? Bueno, depende del acabado que queramos dar. Muchas veces, por lo menos yo prefiero que la soldadura quede como se hace, o sea, vista, sin mayor lijado, porque yo siempre digo que una soldadura lijada es una soldadura sospechosa, ¿no? Puede ser que estaba fea y la tuvieron que lijar para poder que se quedara bien. Pero todo depende del diseño. Muchas veces, si el diseño es un poquito así rústico, la soldadura puede quedar expuesta y se ve muy bien.
Pero si queremos un diseño más fino o algo más acabado, más estético, entonces habrá que esmerilar un poquito los cordones si quedan muy abultados o si están muy grandes. Por eso es bueno utilizar electrodos pequeños, delgados, 332, si no se quiere en ese caso, para que no haya cordones, digamos, tan fuertes, tan grandes. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Isela la diferencia de pintar la cerca con un compresor versus brocha. ¿Cuál es mejor? Ok, el con compresor, con aire, con pistola de aire convencional, va a ser relativamente más rápido, pero va a desperdiciar un poco más de pintura. La diferencia radica, por ejemplo, la primera mano de anticorrosivo, yo siempre recomiendo aplicarla con brocha o con rodillo. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo contacto de la pintura más fuerte contra el acero. Te aseguro que la pintura queda bien en contacto con el metal y la capa va a ser más gruesa. Si aplico con compresor o con pistola convencional de aire la primera capa, la capa va a ser muy delgada y voy a tener que darle bastantes manos para que crezca. Y en lugares así difíciles la pintura no va a entrar tan fácilmente con el aire, porque la pistola de aire ya tira la pintura, va flotando y se pega sobre el material. Sin embargo, usted le da con una brocha, usted se asegura que eso se toca, llega más, penetra más fuertemente. Obviamente es más lento la pintura con brocha, pero también hay menos desperdicio y es más segura a largo plazo. Tal vez la de acabado final se puede dar con el compresor porque ya no es tan importante el contacto y es para dar el color solamente, ¿no? Le puede quedar más delgado. Gracias, ingeniero. Un tema que no tocamos y definitivamente el señor Cristian está haciendo la consulta, que es algo muy importante y que no hablamos, es de las cerraduras para soldar. Me imagino que el señor Cristian quiere saber el electrodo, qué es lo recomendable para este tipo de cerraduras. Sí, esas son las que llaman garra de tigre, ¿no? Garra de tigre. Sí, sí. Bueno, esas se pueden soldar con los mismos electrodos, ellas vienen, digamos, adecuadas para eso sin ningún problema. Por ahí también vi alguna pregunta de alguien que decía si hacíamos componentes para escaleras de caracol. Todas estas piezas de arteferro se pueden amoldar muy bien para los barandales de caracol, los paneles y las diferentes piezas quedan muy bonitas. Nosotros en la fábrica de hojalatería que tenemos de Formetal también hacemos pasos de escalera de caracol en lámina estriada o lámina lisa que se pueden utilizar para eso. Y bueno, eso se complementa con los tubos de acero y eso que se venden en Hobson. Pero sí, en este caso, eso funciona igual para cerraduras de garra de tigre, con los mismos electrodos básicamente. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Abdiel, para las carriolas de 6, ¿qué distancia es conveniente para soldar para que queden bien reforzadas? No, esa es una pregunta muy, muy difícil de contestar por aquí porque eso depende del diseño de la estructura que están haciendo. Normalmente eso hay que llevar un cálculo estructural. No me atrevo a darle un número aquí por este medio porque no conozco la aplicación. Es un poco difícil responder eso. Gracias, ingeniero. Bueno, nos pregunta si tenemos productos de sandblasting. No, esos son procesos muy industriales. Ya no son, digamos, para aplicaciones domésticas, sino para aplicaciones industrializadas. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta curiosa del señor Eduardo. Nos pregunta sobre la falta de stock de hierro en Panamá. Bueno, sí, podemos comentarle. Hay una crisis, digamos, a nivel mundial en tiempos de entrega y en tiempos de transporte de todas partes del mundo, especialmente de China por el tema de la pandemia. Hay muchos barcos retrasados y por las diferentes restricciones de viaje y cuarentenas que hay en los barcos también, hay mucha congestión en los puertos. Es algo que está fuera de nuestro control. Estamos tratando de paliarlo lo más posible, pero es algo que está ocurriendo de manera hay poca disponibilidad de contenedores también, hay poca disponibilidad de barcos. Las cosas están un poquito complicadas en el mundo de la logística hoy en día, la logística de transporte. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta del señor Raúl. No sé si el señor Raúl esté por aquí para ampliarnos su consulta. ¿Cómo hacer una espiral especie remolino con barra de hierro? Bueno, para eso tenemos algunos paneles. Es la piña, sí. Sí. No es la piña, pero creo que tenemos ya fabricados para él algunos paneles de arteferro que les pueden funcionar. Si no le pueden funcionar, definitivamente tiene que armar sus moldes en su mesa de trabajo y empezar a doblar ahí, ya sea en frío o con calor, para ir llevándolo, ¿no? Pero eso se puede hacer, es un poquito complicado, para eso tenemos la de arteferro. Para las piezas más complicadas, usamos la de arteferro mejor. Claro que sí, ingeniero. Nos pregunta el señor Neftalí, ¿qué máquina le podemos recomendar para cualquier tipo de trabajo de soldadura? Bueno,
me imagino depende del tipo de trabajo que vaya a hacer, pero no sé Sí, si le podemos ayudar. En Hopsa tenemos máquinas disponibles, desde las más económicas para un trabajo, digamos, sencillo, y tenemos algunas aplicaciones. Está la Lincoln ACDC 250 que le funciona perfectamente, es una máquina muy versátil y la tenemos disponibles en la tienda. Gracias. Tenemos una consulta, bueno, debe ser para el señor Lucas, que con relación a si pueden pedir tipos de diseños específicos que no sean comerciales. No sé si nos puede repetir esa parte, señor Lucas, de todos los diseños que tenemos disponibles. Claro, Nakari. Seguramente, seguro que sí. Como decía al principio, nosotros tenemos 32.000 artículos de catálogo y producimos cada año 2.000 artículos afuera de catálogo, o sea, especiales según diseño del cliente. Cada año 2.000 diferentes artículos. Entonces, la respuesta es sí. Nada más se tiene que comunicar con su vendedor en Hopsa y dejarle saber. Le pueden entregar hasta un diseño, hasta un croquis hecho a mano, más o menos con la medida, y nosotros nos encargamos de tomarlo en consideración, cotizarlo, pasarle la cotización a Hopsa, y Hopsa ya le va a decir a ustedes el precio y el tiempo de entrega, que será un poquito más largo, porque siendo algo especial hay que producirlo, hay que planear todo el tema de producción, pero definitivamente sí, no hay ningún problema. Esto siempre se ha hecho y se sigue haciendo con mucho gusto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, por último, tenemos muchas consultas con relación a la cantidad de modelos que tenemos de hierro forjado. No se preocupen, en horas de la tarde, cuando le vamos a enviar esta presentación, le vamos a enviar el link de nuestra tienda online en donde puede ver todos los modelos de la línea de hierro forjado que tenemos y en qué tienda está el inventario y los precios, que es una valiosa información para que ustedes puedan hacer sus diseños y posteriormente puedan hacer sus proyectos. Así que muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esta capacitación no tiene certificación, también vemos varios comentarios de la capacitación, pero le vamos a hacer llegar toda la información para que ustedes puedan ver todos los detalles. Ingeniero. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención y un placer siempre estar aquí con ustedes. Gracias al señor Lucas por acompañarnos. Muchísimas gracias también por estar aquí el día de hoy y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Lo quiero mucho, todo en Panamá, y estamos a la orden. Gracias, hasta luego. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, igual para ustedes.